Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, la doctora Leticia Calderón Chelius, una reconocida investigadora del Instituto Mora y especialista en las relaciones México-Estados Unidos. Doctora, gracias por estar con nosotros, como siempre te lo aprecio mucho. Muy buenos días, Ricardo, y saludos a todo mundo. Un gusto que me inviten. Bueno, y la pregunta obligadísima es una primera impresión. ¿Cómo calificarías esta cumbre del día de ayer? Hubo encuentros también bilaterales, pero obviamente el espacio estelar, digamos, a nivel diplomático y de negociación, fue la cumbre entre los tres. Pero en fin, lo que nos quieras decir sobre la jornada de ayer, Leticia. Sí, pues mira, un evento muy importante porque recordamos, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, que no se había dado de nuevo este encuentro importante entre los tres países, los tres gobiernos, y bueno, salvo Trudeau, que ya repite, porque estaba ya en el poder desde hace 5 años, en este caso, pues, tanto Biden como López Obrador están por primera vez en esta cumbre. Muy interesante, digamos, el nivel de intercambio, toda esta parte protocolaria. Bueno, ese es un nivel que era obligado y que me parece que rompe ya una dinámica que se había establecido. Se comprometen a reunirse el año próximo y yo creo que eso puede generar ya una acción, digamos, para mover cosas. Ahora, de lo que se estaba discutiendo, creo que salen cosas importantes. Una es lo que está, digamos, en la disputa más fuerte, que en realidad es entre Canadá y Estados Unidos, por algunas controversias que tienen en términos, sobre todo, de algunos túneles y de algunas cuestiones también con el tema de la energía, el tema de la electricidad y de los subsidios que se van a dar a los automóviles eléctricos que se van a empezar a vender más, pues, ¿no? Que es la apuesta. Entonces, ese tipo de controversias sobre los pagos que se harán o no se harán, creo que está atrás de la disputa fuerte de esta cumbre, que no lo vemos nosotros tanto porque pues nos enfocamos más a la parte de México, pero me parece que está ahí y hay que darle seguimiento. Ahora, de la parte de lo que dijo López Obrador, que fue interesante, uno se repitió un tema que es central y vuelve a citar, digamos, que es China, Ricardo. Menciona a China como un competidor importante que Estados Unidos y Canadá, incluyéndose a México, deberían considerar por el potencial económico y el desarrollo que ha tenido los últimos 30 años y que se está, digamos, ya equiparando a esta región y que lo que él propone es tenerlo en atención y competir como bloque. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque hoy hay miles de buques chinos a la espera de poder descargar sus mercancías en Estados Unidos, lo que está impactando enormemente en la inflación en Estados Unidos, y pues de pasada, eso nos afecta a nosotros mucho, justamente en lo que ya sabemos también, que es el anuncio del aumento de la inflación en nuestro país, ¿no? O sea, todo pega, todo rebota. Entonces, esa mención es como haber puesto ahí, digamos, la bombita en la mesa, ¿no? O sea, China está ahí enfrente, si no nos preparamos, esto va a empezar a tener más impacto, pero ni siquiera tenemos que esperar mucho, aunque habla de 20 años, sino que está ahí en los buques de ustedes, ¿no? A la espera de, digamos, de una relación, pues, ahí solamente Estados Unidos con China. Y entonces, en ese sentido y con ese argumento, López Obrador desarrolla una serie de propuestas que tienen que ver con considerar una integración no solo económica y comercial, sino, hay que dar, Ricardo, por primera vez escuchamos de viva voz de un presidente mexicano incluir el tema migratorio en el debate a este nivel, ¿no? Mencionarlo tal cual, no de pasadita, no como una sugerencia, sino decir, estos países, y sobre todo en México, tiene algo que no tienen Estados Unidos y Canadá: población joven. Y esto influye en que son países que tendrían que reconocer, dice López Obrador, pero te lo sumo yo, pues, que claramente necesitan población para sus economías, y eso hace que mantengan un tipo de flujo, pero al mismo tiempo, pues, esta cuestión de la indocumentación, que es muy costosa para las personas, emocional y en términos de vida y todo lo que ya sabemos. Entonces, coloca ahí un tema, y eso creo yo que sí hay que decirlo con todas sus fuerzas, porque es un tema que siempre ha estado en el aire, pero nunca dicho en la agenda de los intercambios comerciales, porque se ha eludido, pues porque es un tema controversial, obviamente, y
va a generar controversia claramente. Déjame retomar e insistir en 2 o 3 asuntos de los que has reseñado de manera muy clara en esta visión de conjunto. En lo que hace al tema migratorio, el presidente López Obrador les dijo casi, no se hagan, ustedes necesitan de la fuerza de trabajo de los migrantes, hay condiciones para que pueda haber un arreglo migratorio ordenado, y yo no sé si tú ves algún viso de esperanza en las actitudes de Biden, sobre todo Biden, claro, y Trudeau respecto a este tema. Mira, es que aquí el asunto, obviamente es un mensaje que se le da a Biden, y bueno, Biden como el presidente, ¿no? Pero el asunto de una posible reforma migratoria, que es promesa de campaña de Biden, y se lo dijo López Obrador en este discurso, digo, de manera muy así, elegante y todo, pero ahí te va, ¿no? Pero creo que lo interesante es que este es un debate muy acalorado, muy intenso en el Congreso estadounidense, que está dividido de 50-50 prácticamente. Entonces, el problema ahí es que se finca mucho de la reelección, o la elección que hay en el año que entra, entre la elección interna estadounidense y quién tiene mayoría y estas cosas, el problema es que este tema entra en esa lógica. Ahora, sí se está discutiendo y hay una propuesta muy fuerte de los demócratas, mucho más tenue de la que se esperaba al inicio, que era esta gran reforma migratoria comprensiva, como le dicen ellos, que abarcara un marco mucho más amplio, pues de una regularización fuerte, ¿no? Pero parece que avanzan algunas propuestas menores, pero que podrían beneficiar a 2 o 3 millones de personas, y eso por lo menos sería realmente importante. Y electoralmente, Ricardo, pues obviamente a los demócratas les importa muchísimo, y no es que van a reaccionar porque diga o no algo el presidente de México, pero está en el escenario político de los intereses y sobre todo de la propia comunidad mexicana en Estados Unidos, pues que sigue con atención sobre todo ese tema, porque es de importancia vital de vida cotidiana, ¿no? Hay otro aspecto, una frase que por ahí suelta Biden, que me parece que no es un asunto menor, cuando le dice a López Obrador que ya no los vamos a tratar más como a nuestros vecinos del sur, sino como a nuestros iguales. ¿Tú crees que hay una determinación de que por convicción o por conveniencia incluso el gobierno de Estados Unidos inicie una especie de New Deal en lo que hace a sus relaciones con este bloque de Norteamérica, con Canadá y México? Pues mira, una parte puede ser diplomática, una cortesía, digamos, al presidente de México, que ha sido muy claro y ha dicho también palabras de ese calibre, ¿no? De expresiones de ese tipo. Pero la otra es que sí tiene un contenido fuerte en el sentido de reconocer la necesidad y la integración que ya se dio de facto. O sea, digamos, ya no es parte de un proyecto, sino en realidad pues es un proceso que ya viene de casi medio siglo, vamos a decirlo, y que la verdad es que tener este tipo de intercambio, sobre todo por algo, que con Trump, a pesar de lo duro que fue, y lo sabemos muy bien, es muy reciente incluso, pues tampoco es que hubo mal ambiente entre los dos presidentes, y entonces es como generar una relación que saque lo mejor o que trate de aprovechar lo mejor, más allá de quién está, demócratas o republicanos. Me parece que es una frase importante, acá se retoma mucho, porque además es una frase que históricamente hemos cargado sobre nosotros, y eso le da un contenido nuevo y queda para los libros de historia, ¿no? Queda ya ahí como una letra a revisar en términos de cambio discursivo entre dos países. Finalmente, a reserva de lo que tú quieras puntualizar o añadir, había muy malos augurios, tanto aquí como allá, sobre esta reunión, y se hablaba de que por lo menos iba a haber regaños al presidente, sobre todo en el tema de la reforma eléctrica. La versión oficial de Marcelo Ebrard, el canciller, dice que sí, se tocó, pero que el presidente explicó así como de paso, eso dio a entender, los objetivos de su reforma. ¿Tú crees que sí se tocó a fondo ese tema o se queda pendiente en la agenda? Mira, yo creo que depende mucho a quién leas en México para tener la interpretación de si va a haber un regaño o no, porque yo creo que en realidad, bueno, pues uno sigue la mañanera y el mismo López Obrador habló del tema y mencionó algo que obviamente los estadounidenses, ¿no? Los expertos en esto están tomando nota para poder ver en qué escenario se mueve
los discursos, los argumentos, el cual el tema de la reforma energética, la cuestión eléctrica, por supuesto que es fundamental y por supuesto que causa ruido, pero también tiene como un nivel de discusión por sí misma. Entonces yo creo que también eso habría que ubicarlo en el contexto mismo de nuestro debate interno. Y otra que yo sí quiero decir, porque creo que es interesante también para el público, Ricardo, es, bueno, la reacción interesante de grupos de simpatizantes del presidente, del proyecto político que está en el momento, y que acompañan al presidente, lo acompañaron hace una semana, otros distintos, o tal vez algunos los mismos, ahora en Washington, pero es interesante porque nunca en nuestra historia bilateral habíamos visto que un presidente mexicano pues despertara simpatías, vamos, ¿no?, en el extranjero, entre sus mismos paisanos, sino más bien que en general repudio pues por una historia política nuestra, ¿no? Pero me parece que es interesante, le puso acción, le puso entusiasmo y algo pues que sí sorprendió mucho a los propios estadounidenses. Por ejemplo, el servicio secreto pues estaba enloquecido tratando de controlar a las personas que se acercaban, pero creo yo que marca un ambiente que puede influir en la movilización hacia la reforma migratoria, pues que sería una cosa más interna estadounidense. Leticia Calderón Chelios, prestigiosísima investigadora del Instituto Mora y especialista en relaciones México-Estados Unidos. Como siempre, gracias, Leticia, te lo aprecio mucho, te mando mi cariño y mi reconocimiento de siempre. Gracias. Lo mismo, Ricardo, un abrazo y buenos días a todos. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.